Tardes a todos nuestros amigos de Hoja de Ruta Radio, bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy, jueves 2 de julio del 2020, tenemos mucha más información para todos ustedes, dándoles las más cordial de las bienvenidas a todas las personas que están conectándose en este momento a esta señal. Y damos también la más cordial bienvenida al doctor Freddy Germán Herrera Almagro, quien es coordinador. Él es coordinador técnico de servicios de medicina legal del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Con él quisiéramos tratar un tema que lastimosamente digo yo, porque esto debería ser también parte de la información que debe tener el pueblo ecuatoriano sobre el manejo de, es un tema que posiblemente sea, no sea muy cómodo para muchas personas, pero creo que es importante saber cifras, por ejemplo, del manejo que ha tenido el centro, el centro forense sobre cadáveres y manejo de cadáveres. Y si esto obviamente ha aumentado en cifras por el tema de la pandemia, obviamente sabemos que sí, pero el trabajo de ellos también ha sido eh, duro porque el hecho de determinar en una pandemia eh, de que falleció una persona debe ser durísimo. Y es por eso que queremos preguntarle al doctor Herrera, bueno, ¿cómo son estos procedimientos y realmente si conlleva un riesgo también el hecho de contagiarse cuando hay manejo de cadáveres? Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Para mí es un gusto poder comunicarme con la ciudadanía y hacerle conocer sobre los procedimientos médico-legales que han derivado de esta crisis sanitaria como es la pandemia del coronavirus. Efectivamente, estamos ya por el cuarto mes sobre esta pandemia, el resultado negativo y lamentable, la cantidad de fallecimientos que tenemos actualmente estadísticamente, pues es difícil cuantificar porque la única forma de certificar que alguien falleció por coronavirus, hipotéticamente sería hacer una autopsia, pero eso en la parte científica es imposible, es ilógico por el riesgo de contagio. Entonces, hablamos de datos de cadáveres que aparentemente tenían COVID positivo. Entonces, frente a esto, claro, se hace necesario explicar la problemática que originó esto. Todos sabemos, en Guayaquil se desbordó esta enfermedad, llevó a muertes múltiples que colapsaron el sistema sanitario. Si bien con semanas de anticipación se elaboraron algunos protocolos para el manejo de cadáveres, que era el tema que a nuestra institución como tal nos compete. Si bien no se trata de muertes violentas, pero estas muertes naturales generaron mucho caos debido al gran número de fallecimientos y había que darles un trato digno a esos cadáveres. Uh -huh. Entonces, todo inicia con esta elaboración de este protocolo de manejo de cadáveres en el que se menciona las normas que debe ejecutarse para evitar el contagio. Dentro de ellas, en términos generales, voy a mencionar que había que embalar al cadáver. El personal que estaba encargado de esto, personal capacitado, y debía llevar equipo de protección. Y posteriormente el cadáver debía ser inhumado en forma inmediata, sin velamiento, sin ningún rito religioso en particular. Muchos casos, la mayoría de los familiares ni siquiera vieron al cadáver, al familiar, por este tema de evitar el riesgo de contagio. Este protocolo estaba elaborado, pero sin embargo fue inmanejable en las casas de salud. Nunca se esperaba que iban a tener 30, 50 fallecimientos diarios en cada hospital. Entonces, cuando hicimos el acompañamiento, se evidenció esto, se le dio el asesoramiento como debe ser, que los cadáveres, si bien no pudieron ser inhumados de forma inmediata debido a esta crisis, porque las funerarias colapsaron, no tenían espacio de atención, y además de eso el desconocimiento les infundió mucho temor para poder hacer los trámites exequiales. Entonces,
Esto fue un círculo que fue difícil romper, porque los cadáveres acumulados en los hospitales y en los domicilios generó un foco de infección. Entonces ahí con las autoridades locales se tomó la decisión de proveer de contenedores con climatización para que los cadáveres no sufran la descomposición. Entonces ahí se acumularon los cadáveres y conforme se activó la fuerza de tarea conjunta, se empezaron a inhumar, previa identificación, ¿no es Ujú. cierto? Entonces, pero llegó un momento en el que en los primeros días que hubo fallecimientos múltiples, no se observaron las normas adecuadas, como es la identificación del cadáver, que es algo primordial, primordial que a veces no se visualiza. Entonces, luego de que pasaron algunas semanas, meses inclusive, nos quedamos con cadáveres que no estaban identificados. Entonces ahí bajo disposición fiscal, el Servicio Nacional se encargó de acumular los cadáveres que no estaban identificados en los contenedores y se trasladaron a Medicina Legal Guayaquil. De tal forma que actualmente tenemos ahí 216 cadáveres que al inicio, estoy hablando de mediados de mayo, al inicio de nuestro proceso, estaban sin identificación. Entonces ahí viene ya nuestro accionar, que es el proceso de identificación, en la cual se atraviesa tres etapas. Primero es mediante necroidentidad, segundo mediante antropología física forense y finalmente mediante ADN. Ahorita hemos culminado prácticamente la segunda etapa de antropología forense y tenemos 95 cadáveres identificados. Hay otros 5 que están identificados por necroidentidad. Es decir, tenemos 100 cadáveres que están identificados, Ya. nos queda 116 cadáveres que van a ser sometidos a estudios de ADN para la identificación. Eso es por su Estamos en estado este. de descomposición, me imagino, ¿no? Que tienen que hacerlo por el ADN. Exactamente, exactamente. O sea, no hay otra forma, no hay otra forma de identificarlo mediante la aplicación del ADN. Claro. Entonces, estamos en esta etapa en la que en estos próximos días, puede ser mañana o hoy mismo, se empiece a tomar muestras a los familiares directos para que esa sangre, ese ADN se coteje y se compare con las muestras que tomamos de los cadáveres que actualmente están en medicina legal. Ese es un proceso que toma tiempo por la rigurosidad y sobre todo el proceso mismo. Es decir, estamos a la espera de eso, de tomar la muestra a los familiares y luego cotejar. Claro. Ahora, doctor, en estos días, acá en la ciudad de Quito, se han dado también, o se dice que ha habido muchos fallecidos. En el caso de Quito, ya se están cumpliendo todos estos protocolos, no se va a tener problema con como hubo en Guayaquil, de la identificación de cadáveres. Bueno, tomando como referencia lo que sucedió en Guayaquil, aquí en Quito las autoridades han tomado los recaudos necesarios y tienen ahí contenedores climatizados, me parece que son alrededor de 6, en los que cada uno puede caber 40, 50, 70 cadáveres, todo depende del tamaño del contenedor. En el caso que hubiera una cantidad de muertes elevadas, hay la previsión. A más de eso, como les comenté inicialmente, el protocolo de manejo de cadáveres está en vigencia desde mediados, inicios de marzo inclusive. Entonces, en base a eso, el COE provincial, el COE cantonal de aquí de Quito, lo hizo algunas mejoras adecuándolos a la realidad de Quito y también contempla lo que acabo de mencionar, que apenas que existe un fallecimiento en el domicilio, acude un equipo de técnico para hacer el levantamiento técnico, pero sobre todo el embalaje y etiquetamiento. El tipo de material que se emplea es especial, debe ser impermeable, con tinta indeleble. Entonces esto es trascendental, de tal forma que esos cadáveres primero van a llegar al contenedor refrigerado, no va a haber el tiempo para descomponerse y van a estar con las identificaciones
correctas, ¿no? Esto poniéndonos en un escenario lo más grave, ¿no? Porque hasta el momento en Quito está relativamente controlado el estado sanitario. Obviamente siguen habiendo fallecimientos. Los fallecimientos que suceden en los hospitales tienen la ventaja que, vuelvo a mencionar esto, se ha conocido la experiencia de Guayaquil y todo el mundo tomó recaudos. En los hospitales también están haciendo lo correcto, que es identificar al cadáver, etiquetar adecuadamente y luego se busca que los servicios esequiales actúen inmediatamente y den paso a la inhumación o cremación. Inclusive aquí yo sé que hay más número de cadáveres que han sido cremados. Eso facilita el evitar el contagio, ¿no?, a las personas. Entonces, prácticamente yo puedo decir que aquí en Quito la situación está controlada. ¿Por qué? Porque se ha tomado recaudos, ha habido previsión de lo que puede suceder y hasta el momento nosotros no hemos tenido novedades grandes, pequeños casos que por el tema de las redes sociales se han vuelto muy conocidos. Hace algunas semanas se veía que personas en la vía pública fallecían, ¿no es cierto? Entonces, claro, ahí se activaba el sistema que ya está previsto y el cadáver pues era embalado, etiquetado y a la inhumación inmediata. Entonces, afortunadamente aquí se ha habido un control y yo creo que casi imposible llegar a la situación como acabé de relatar a breves rasgos que sucedió en Guayaquil. Claro. De su personal, doctor, ¿hay gente que ha contraído el virus justamente por el trabajo que están haciendo? Sí, lamentablemente sí hay personal que se ha contagiado, ha estado en cuarentena, ha salido de su cuarentena y ha tenido que volver a trabajar con nosotros. Actualmente sí, hace 2 días un colega de antropólogo dio positivo. Con él hemos pasado trabajando en Guayaquil desde marzo, todos estos meses en contacto con los cadáveres, los familiares, y eso ha generado pues que de una u otra forma se haya contagiado, a pesar de los cuidados que nosotros hemos tenido, pero es como dice la ciencia, ¿no? Hay unos que son súper contagiadores y a veces en un descuido puede suceder. Claro. Afortunadamente, todos han conservado un buen nivel de estado de salud y han ido recuperándose. Qué bueno, doctor. ¿Cuántas personas colaboran con ustedes en esta tarea? Bueno, nosotros tenemos presencia territorial en 11 provincias. Ahí participan el equipo de médicos y disectores. Los dos forman un equipo en el manejo y traslado de cadáveres. En Quito y Guayaquil, además de los mencionados profesionales, tenemos el equipo de antropólogos, que en esta fase de identificación de cadáveres fue fundamental. Sigue siendo fundamental porque todavía tienen unos 2 o 3 casos que posiblemente sean identificados mediante antropología. Y luego el equipo de ADN, que ahora son los que van a estar más activos, son alrededor de 10 a nivel nacional, porque tenemos 2 laboratorios, uno en Quito y otro en Guayaquil. Entonces, prácticamente los 2 laboratorios van a tener alta cantidad de trabajo en estos días por el tema de identificación. Es decir, hemos tenido personal médicos, disectores, antropólogos, peritos en ADN, que son los que han estado y estarán en riesgo de contraer la enfermedad, pero con las medidas de bioseguridad afortunadamente ha sido mínimo el contagio. Ha sido mínimo el contagio, qué bueno, doctor, eso es importante, ¿no? Porque no quisiéramos que nadie más se contagie. Claro. Doctor, de esos problemas que hubo en Guayaquil, hay mucha gente que sigue reclamando por sus familiares, por los cuerpos de sus familiares. Ustedes están en esa tarea. ¿Cómo va esa tarea? Usted me dijo que tenían todavía como ciento y pico de cadáveres por identificar, pero ¿se ha dado ya respuesta a esta gente? Sí, nosotros, como ya mencioné, tenemos alrededor de ya 100 cadáveres identificados. Nuestra propuesta y nuestra intención era de inhumar a todos, ¿no? Es posible en un solo acto porque
íbamos a activar la fuerza de tarea conjunta que siempre estuvo apoyando en el proceso de inhumación. Sin embargo, ha habido una acción de protección favorable a las personas que están reclamando sus derechos y sabemos extraoficialmente que en esta sentencia manifiesta que debemos entregar a los familiares los cadáveres. Si bien es un derecho humanitario desde el punto de vista profesional, como médico especialista, considero que es así el derecho de que el familiar reciba su cadáver, pero también tenemos el otro tema que es una exposición del COE, además de eso el riesgo biológico. Por eso queríamos hacer una inhumación y no entregarle a los familiares, pero hay una acción de protección a la que hay que dar cumplimiento. Entonces, actualmente estamos en la etapa de la elaboración de un instructivo en el que se da la pauta de cómo debe ser la entrega del cadáver. Y de entrada va a ser que el cadáver no le vamos a entregar al familiar en sus manos, no. El familiar tiene que gestionar un servicio esequial. Y el servicio esequial es el que debe hacerse cargo del cadáver. Seguramente puede visualizar los familiares, no debe haber ceremonias de ningún tipo, tal vez un acompañamiento temporal, tal vez puede ser desde donde esté el cadáver hasta donde va a ser inhumado, donde ellos van a inhumar. Entonces, estamos en esa fase, muy pronto nos pondremos en contacto con los familiares de los cadáveres que ya han sido identificados y se les indicará este procedimiento. Pero ahí debo mencionar un tema, ¿no? Que tiene que ver con la parte técnica que lamentablemente en esta acción de protección no se asesoró adecuadamente de la parte técnica. Ellos elaboraron un documento estrictamente jurídico sin observar las dificultades que vamos a tener, porque hay cadáveres que tienen sus familiares de escasos recursos económicos, no van a poder contratar un servicio esequial. Exacto. Hay familiares que viven en otra ciudad, no viven en Guayaquil, pero ya están identificados. Hay otros cadáveres que incluso extranjeros. Entonces, ¿qué se va a hacer? Nos deja un vacío, dice, hay que entregar a los familiares, pero si no hay familiares o no tienen dinero, nos dejan un vacío. Entonces, por eso estamos elaborando este instructivo en el que va a decirse qué hacer en cada circunstancia, en cada caso. Lo que a nosotros nos interesa es la inhumación digna de estos cadáveres. Y eso es lo que vamos a procurar con este instructivo. Doctor, pero ahí me entra la duda porque, a ver, estamos con nuevas disposiciones del COE. Posiblemente muchos familiares que ya identifiquen su cadáver digan, como ya permiten velaciones, ahora sí queremos velarle el cuerpo de nuestro familiar. Y ahí la pregunta técnica sería, un cadáver que falleció, o sea, perdón, una persona que falleció con COVID-19, ¿hasta qué tiempo podría mantener el virus dentro de su cuerpo? Mire, hablando siempre apegado a la ciencia, ¿no? Eh, no existe ningún estudio internacional que nos diga hasta el momento cuánto tiempo puede vivir el virus en un cadáver. Ujú, No nos dice. Entonces, para nosotros nos crea una gran claro, incertidumbre y nosotros no podemos actuar en base a supuestos, ¿no? Porque, claro, se puede decir ya ha pasado 4 o 5 meses y es casi imposible que el virus viva. Puede ser lógico eso, pero no hay una evidencia científica todavía porque no hay estudios. Entonces nosotros tenemos que, apegado a lo que dice el COE y a lo que inicialmente se dijo, ese cadáver tiene que ser inhumado en forma inmediata. inmediatamente. Sí, Claro. entonces lo que yo veo que dentro de la acción de protección de lo que los familiares han reclamado es un tema de que, y eso ha sido repetitivo en las entrevistas que hemos tenido, de que han contratado ya servicios esequiales, que el difunto pagó ya, tenía pagado hace años, que quería que le inhumen en tal cementerio, con tal funeraria, o qué sé yo, detalles que son importantes para la familia. Tal vez la parte sentimental, la parte de familiaridad influye mucho en esto. Entonces hay algunos casos que eso es lo que quieren en definitiva. Entonces siempre tenemos que buscar un tema intermedio en el que se pueda hacer ciertas cosas, pero sin poner en riesgo la salud no solo individual ni familiar, sino colectiva de una sociedad que esté en riesgo de diseminación de la enfermedad.
exactamente. Así es, doctor, y estamos totalmente de acuerdo en que hay que hacer caso a la ciencia y no a la especulación. Eso sí, estamos totalmente de acuerdo y también estamos de acuerdo en que ustedes tienen que cuidarse y cuidar que esto no se siga propagando. Y claro, o sea, tenemos que seguir viendo por el bienestar de los que todavía tenemos o nos quedamos con vida. Doctor, yo quiero agradecerle muchísimo por haber estado aquí con nosotros y por habernos aclarado algunos temas. Su mensaje final a la ciudadanía, doctor. Bueno, primero, gracias por la oportunidad para hacer conocer esto, que a veces tenemos noticias que a veces no siempre están apegadas a lo que sucede en el día a día. Nosotros hemos trabajado todos los días pendientes de estos temas importantes para las familias que están afectadas y para la sociedad, pues. Yo como recomendación en general, yo veo que aquí lo primordial son cosas de cuidado, lo que siempre se ha dicho, mascarilla, el distanciamiento entre las personas, primordial por encima de cualquier cosa, evitar aglomeraciones, porque esta enfermedad tiene una particularidad de que hay muchas cosas, nadie sabe todavía la evolución del virus, es bastante difícil entenderlo. Y lo único que nos queda es prevención. Y en salud siempre ha sido y será prevención. Y hagamos eso como sociedad. Apuntemos a que todos vamos a estar mejor si cuidamos cada uno las normas de bioseguridad que nos sugieren las autoridades. Así es, doctor. Queremos nuevamente agradecerle a usted, a toda su institución, por el trabajo que están realizando. Nosotros nos despedimos Gracias. agradeciéndole nuevamente al doctor Freddy Herrera por esta entrevista y también les queremos agradecer a todas las personas que se han unido a esta transmisión. Nosotros regresamos en pocos momentos ya con otra entrevista más, ya que, como les anunciamos, tenemos una jornada maratónica el día de hoy, jueves 2 de julio. Doctor, muchísimas gracias y a todos ustedes, gracias y hasta pronto. Gracias, Armando. Una buena tarde. Gracias, doctor.